Entonces, ahora vamos con esto que les cuento de las fuerzas. Primero hacemos un poco de conciencia de los músculos de la espalda. Los movemos un poco para ser conscientes de que están ahí y de que van a trabajar. Entonces, el movimiento del brazo, del arco, lo voy a dividir en tres partes. El brazo, que es este, luego el codo y luego la muñeca. Entonces voy a dividir el movimiento del arco en esas tres partes. Esto quiere decir esto. Parto del arco al talón. El cuerpo relajado. El hombro no hace nada. El hombro está lejos de la oreja y no hace nada. La fuerza sale de los dorsales y las escápulas. Entonces, arranca el movimiento con el arco sobre la cuerda y arranca el brazo. A la mitad del movimiento, el codo se estira y al final del movimiento, la muñeca va para atrás. ¿Qué quiere decir que va para atrás? Que hace esto. La muñeca va para atrás. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver el tema de las fuerzas. Cuando yo apoyo el arco en la cuerda al talón, lo que tengo es toda la fuerza del peso de mi brazo, de la gravedad, simplemente. Aquí no estoy haciendo ninguna fuerza, solamente estoy dejando que lo que pesa mi brazo y lo que pesa el arco y la fuerza que sale de la escápula pese sobre la cuerda. Es simplemente un peso natural. Arranco el movimiento con el brazo, o sea, con esto. Arranca el movimiento. Y cuando voy por la mitad, empiezo a pasar la fuerza de el peso a una presión que sí voy a tener que hacer conforme voy llegando a la punta. ¿Por qué? Porque dejo de tener ya, a esta altura, dejo de tener peso sobre la cuerda, porque estoy en la punta y ya el brazo está lejos y el talón está lejos. Entonces, la fuerza cambia de peso a presión y va pasando eso de manera paulatina en todo el movimiento y voy a llegar a la máxima presión cuando estoy a la punta. Y entonces, para ejercer esa presión, voy a tirar la muñeca hacia atrás. El codo está casi del todo estirado, o sea no trabado, pero casi. Y ahí es donde puedo hacer este movimiento de palanca, que es el movimiento de presión. Entonces, empiezo con el peso y lo voy pasando a la presión. Y para eso voy abriendo el codo y tirando la muñeca para atrás. Y el movimiento vuelve al revés. Primero sale la muñeca como si me tiraran de un hilo. Aquí viene la muñeca, el codo se flexiona ligeramente y el brazo. Y llego otra vez a tener el peso de la mano y del brazo sobre la cuerda. Y arranco otra vez. Brazo, codo, muñeca. Muñeca, para adelante, codo, brazo. Brazo, codo, muñeca. Muñeca, codo, brazo. ¿Ven que cuando llego adelante, llego con la muñeca adelante? Esto es la muñeca adelante, esto es la muñeca atrás. Este movimiento se hace en todo el recorrido. ¿Sí? Llego con la muñeca atrás y vuelvo con la muñeca adelante. Y para esto el brazo tiene que estar como muy plástico. Es un movimiento muy plástico, como de bailarina. Para dejar que la fuerza de la espalda funcione. Y entonces también el pecho tiene que estar abierto, nada de tocar así con el arco, solo el pecho abierto para que pueda abrirse las escápulas. Y miren, toda la fuerza la está haciendo mi espalda. Y yo simplemente dejo que pase la fuerza. ¿Sí? Ejercicio, metrónomo a 60. Hacemos una redonda y estamos todo el tiempo siendo conscientes de los músculos de la espalda y de cómo hacemos el movimiento. Brazo, codo, muñeca. Muñeca, codo, brazo. El hombro lejos de la oreja, el cuerpo en equilibrio, el pecho abierto para conseguir que la espalda
trabaje. Vamos, 4 tiempos. Hagamos este ejercicio, levante la mano y sientan lo que pesa y lo tiramos sobre el contrabajo. Este peso es el que tenemos que utilizar, ¿sí? Acá no estoy haciendo nada, solamente estoy dejando que mi brazo, mi mano y el arco pesen sobre la cuerda. Y a partir de la mitad del arco, ahí sí, presionamos, presionamos, presionamos y vamos haciendo palanca hasta llegar a la punta. Este ejercicio hasta que consigan que salga natural. Y siempre siendo conscientes de los músculos de la espalda y siendo conscientes de dejar fluir la fuerza hasta los dedos. Bueno, espero que les haya servido, que practiquen esto y que me cuenten aquí en los comentarios de aquí abajo cómo les va con esta técnica, si es útil y si están pudiendo conectar con el cuerpo y el contrabajo. Bueno, nos vemos en la próxima.